Con mucho gusto, como siempre, recibimos a Ernesto Pérez Santos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días, buen inicio de semana. Muy buenos días a todos, igualmente. Bien, ¿cuál es el tema que quieres abordar hoy? Indicadores de la economía de Estados Unidos que están cambiando radicalmente las perspectivas tanto de la actividad económica hacia el futuro como de lo que tendría que hacer la Reserva Federal. Por lo tanto, pues mueven a todo el mercado. Eh, bueno, si quieres, me arranco. Sí, 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 por favor. Muy bien. Bueno, pues tuvimos el dato del mercado laboral de la Unión Americana, donde se destacan tres cosas. Uno, la creación de puestos de trabajo que habíamos visto aquí el viernes, 254,000 plazas, pero adicionalmente esto es para el mes de septiembre, fuertísima la creación de empleos otra vez, pero además se revisaron al alza las cifras tanto de julio como de agosto y se le agregaron a la nómina 72,000 plazas adicionales. Un segundo dato que llamó la atención es la reducción en la tasa de desempleo al 4,1. Hace 3 meses veíamos una circunstancia en la que la tasa de desempleo había subido desde el 3,7 mínimo que se fue en noviembre hasta el 4,3% que se reportó en junio. Entonces, con eso, pues era más de 5,5% que se había incrementado la tasa de desempleo, y de acuerdo a la regla SAN de la doctora Claudia SAN, pues ya estás próximo a una recesión, pues estás dentro de una recesión, de acuerdo eh, a un expediente histórico desde 1953 hasta 1919, donde el 100% de los casos que había sucedido esto, 11 veces, se había dado una recesión, pero en 10 de ellos, cuando se cumplió esta regla, ya estaba en recesión, y solo en un caso, que fue en el año 59, cuando se dio el incremento de la tasa de desempleo de más de medio punto, eh, la recesión empezó unos cuantos meses. Esto combinado con la curva de rendimientos de los bonos del tesoro invertida, donde te pagan más a 10 años que a 3 meses, pues es otra circunstancia que avisora una recesión con un 93% de probabilidad. Bueno, pues estos datos de que baja la tasa de desempleo ya no está al 4,3, bajó en agosto al 4,2 y luego en septiembre al 4,1. Esta fue por creación de puestos de trabajo y la circunstancia de que la tasa de crecimiento de los salarios aumentó, además una décima, pero el 3,9 se va al 4, y ese 4% es el doble del objetivo de la tasa de 2%. Bueno, pues estos datos del mercado laboral te están diciendo hay un impulso en la actividad económica. Y otro indicador que me refiero que es también muy relevante es el indicador de gerentes de suministro para el sector servicios. Este indicador estaba en 48,8 unidades hace unos meses. Cuando está abajo de 50 puntos implica contracción. Y como también tienes el de manufactura ya varios meses abajo de 50 puntos, pues tenías tanto el sector manufacturero como el no manufacturero en zona de contracción. Bueno, el incremento que ha tenido este indicador en 4 meses también es impresionante. El dato que conocimos la semana pasada está en 54 unidades. Ya ese nivel es un mercado interno fuerte, una demanda agregada de bienes y servicios muy, muy fuerte. ¿Y eso qué implica? Pues que a la economía no le ha hecho ni cosquillas el que la tasa de interés esté tan alta. Hay que recordar que hace unas semanas la Reserva Federal decidió bajar medio punto la tasa de interés precisamente por estas circunstancias que platico, en el que empezaron a surgir voces a los, contra los miembros de la Junta de Gobierno o el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal diciendo ya se tardaron demasiado en bajar tasas y por eso ya estamos a punto de irnos a la recesión. La Reserva Federal tiene un doble mandato, tiene que controlar los precios, pero también tiene que procurar el pleno empleo. Entonces, presionados, bajaron medio punto la tasa, pues solo en casos donde ya se viene una recesión se baja medio punto la tasa.
todos estos datos están diciendo, pues no, parece que fue un error precipitarse y bajar tan agresivamente la tasa de fondos federales. Y hacia adelante, entonces, ¿qué se ve? Una economía que va a seguir creciendo, como siempre lo he dicho, rompiendo paradigmas, a pesar del alza de la tasa de interés. Y por otra parte, que la Reserva Federal se va a tener que ir por más tiempo, bajando de cuartito en cuartito de punto y no con escalones grandes como todo el mundo estaba visorando hace un mes, ¿no? Ahora, la razón de por qué está así la economía creciendo a pesar del alza de la tasa, es el Sí. gasto fiscal electorero del presidente Biden. Cerró septiembre, todavía no tenemos la cifra oficial, pero es muy probable que el déficit fiscal rebase el 7% del PIB. Es un escándalo. Pues sí, y es por eso que la economía rompe paradigmas, porque tienes una política fiscal hiper expansiva, electorera, ¿no? Fíjate qué injusto, perdón que intervenga, qué injusto de que si un país como México incurre en un déficit fiscal de 7%, bueno, nos hacen un escándalo. ¿No? Nos amenazan con retirar el grado de inversión y sin embargo una economía desarrollada tiene mucho mayor margen de maniobra para incurrir en déficit y una deuda superior al 50% en el PIB, como es el caso de Japón, que lo tiene 200 y tantos por ciento del PIB, que tiene el propio Estados Unidos, que tiene Italia, que tiene Alemania. Eso sí se despachan con la cuchara grande, mientras que las economías en vías de desarrollo, como es el caso de México, no te dan chance de que te excedas porque, pues, híjole, qué peligroso, etcétera, Bueno, etcétera, ¿no? también el nivel de recaudación que tienen en esos países es mucho más alta que la que tenemos aquí. Claro. Pero aún así, resulta injusto. Digamos, hay una relación deuda sobre el PIB y hay otra relación recaudación sobre el PIB, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues debe ser proporcional. Y al final, si analizas estas relaciones, sí son mucho más laxos en el juicio sobre las economías desarrolladas que sobre las economías en vías de desarrollo Permíteme hacerte una pregunta. A ver, o ¿cuánto fue, emergentes. Sí, en cuánto se estima la derrama de la economía estadounidense para apoyar a su población, a sus familias y a sus empresas para enfrentar la pandemia? Una bestialidad de derrama de dinero, ¿no? bueno, es parecida a la creación de dinero que hizo la Reserva Federal, cerca de 8 billones de dólares. Trillions O en sea, inglés. 8 trillones de dólares. Uh Eso, -huh. digamos, acabó entrando a la economía para que la economía no incurriera en una profunda Sí, depresión. hay que recordar que, por ejemplo, a las líneas aéreas, pues aquí tronó Aeroméxico, ¿no? Sí, Tronaron claro. nuestras líneas aéreas. O sea, de milagro no tronó Viva Aerobús o la Sí, de las demás, Pedro, claro. o la de Pedro Aspe, pero por ejemplo Aeroméxico sí tronó. Bueno, pues en la Unión Americana sí les dieron 50.000 millones de dólares. Pero mismo en la Unión Europea también les dieron un subsidio a los gobiernos a sus aerolíneas, ¿no? Y Claro. luego a las familias pues, les estuvieron dando cheques en la Unión Americana, pero no nada más en el año 20, sino en el 21, todo el año 21, y generaron una masa de recursos que se estimaba, las familias, cerca de 2 billones de dólares que tenían a finales del 21, principios del 22. Así que cuando empezó a subir la tasa de interés desde marzo del 22, las familias no tuvieron tanta asfixia porque pues, se contaban con este guardadito importantísimo, que ya, por cierto, se calcula que ya se ha agotado, ¿no? Pero sí fue así. Entonces, aquí lo interesante es el gasto fiscal está generando impulso en la actividad económica, eso favorece también las elecciones de Kamala Harris, eh, Sí. y hace que la economía vuelva a tener otra vez por sorpresa nuevo impulso y que la Reserva Federal no pueda seguir bajando tan rápido los tasas de interés, sino quizás hasta podría haber en algunos meses la necesidad de pausas. ¿Por qué? Por esto remato. Pues porque las cosas no están para echar las campanas al vuelo en cuanto a la inflación. ¿Por qué? Pues porque en el Medio Oriente la cosa que arde. Si ya Sí, hubo caray. lanzamiento de misiles de parte de Irán
hacia Israel, y también bombardeos a Beirut, parte de Israel. Bueno, pues ya se está Sí, constituyendo allí como un conflicto multilateral de más envergadura de lo que esperaba originalmente. qué Y esto, riesgo. y esto está haciendo subir los precios del petróleo, que ya van hacia los $80, pero pues las cosas siguen como se ven, al rato lo vamos a ver en $100. Y eso le va a Oye, pegar a la inflación, ¿no? hoy, Sí, de esos 8 trillones de dólares que emitió la Fed, que apoyó la economía estadounidense, ¿cuántos se han recogido? Dos, ¿verdad? alrededor de 2 billones, así es. 2 trillones, dos, Más bien, menos de 2, menos de dos. menos de 2 billones. Pues esto finalmente es también lo que le da fortaleza a la economía estadounidense, ¿no? Sí, o sea, habría ahorita tres factores que hacen subir la economía, que hacen mejorar la actividad económica. Sí, Una es el gasto fiscal que hablamos. Otro es sí, que es el hecho de que la liquidez abunde, pues hace que los mercados financieros y los mercados en general, también materias primas, tengan tendencia alcista, como lo hemos visto en el cobre o en las criptomonedas o en los sí, máximos históricos de los mercados accionarios. Y un tercer aspecto es que precisamente el incremento de los mercados, particularmente de los accionarios, en la Unión Americana, genera una cosa que se llama efecto riqueza inversa, que hace, pues el alza de las acciones produce un efecto de que en los estados de cuenta los ciudadanos se ven más ricos y entonces se ven más propensos a gastar. A su vez, con esas inversiones, pues se respaldan créditos, entonces se genera una burbuja que también da mayor demanda de bienes y servicios, ¿no? Entonces, todo esto combinado con un engranaje que genera esa actividad económica. bien. Pero, Ernesto, muchas gracias. Además, lástima que ya nos ha llegado aquí Shute Tenorio y no me gustaría hacerlo esperar, pero eh, estímulos para el jardín de niños, estímulos para la primaria, estímulos a la secundaria, híjole, ¿no? O sea, de veras confía mucho en que la iniciativa privada va a llegar gustosa a México, va a generar recursos, pagar muchos impuestos para andar distribuyéndolos a las familias para que sigan votando por Morena. A mí se me hace muy esta, irresponsable, honestamente, ¿eh? o sea, esta semana está programado este 15 de octubre una reunión con los Sí, principales CEOs, sí, presidentes o directores generales de compañías sí. grandes, pues van a tratar de dar un mensaje de una economía friendly a la inversión privada, ¿no? A las empresas. Saber si se la compran, ¿eh? Porque si la presidenta piensa que va a llegar ahí a exponer y la gente va a quedar, muchas gracias, muy amable por la explicación, no, no, yo creo que ellos no van a perder la oportunidad para hacerle ver algunas cuestiones por la falta de equilibrios y contrapesos, la Hay posibilidad de que seguridad, hay seguridad. seguridad, este, de que lleguen jueces del narco. Ya viste lo que sucedió en Chilpancingo con el alcalde, ¿no? Lo decapitaron. O sea, ¿qué es eso? Imagínate lo que pesan esas fotografías o esas versiones en el extranjero. Oh, Y aquí también, o sea, no, aquí sí, por también, supuesto, ¿no? aquí también hay temor, En hay fin. confianza por parte de los Bien. inversionistas. Te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, mi estimado Igualmente, Ernesto. que estén bien. Muchas gracias. Gracias por estar Excelente aquí con nosotros. inicio de Son las semana. 7.